Vamos, por favor, hermanos, a nuestra primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versos 20 al 25. Hoy vamos a estar compartiendo cinco lindas y preciosas verdades que nos enseña nuestro apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 25. Dice la palabra del Señor: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no maldecía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En estos solamente 5 pasajes, quiero hablar de 5 verdades que nos enseña la palabra del Señor. La primera es que hacer lo bueno nos puede traer sufrimiento, pero agradamos a Dios. Repito, hacer lo bueno nos puede traer sufrimiento, pero agradamos a Dios. El apóstol Pedro nos dice: qué gloria, qué mérito, como diciendo, qué honor tendremos, qué honor habrá si pecando, si haciendo cosas malas, nos castigan. Dice, sois abofeteados. Tenemos que recordar que aquí está hablando en un contexto de esclavos domésticos, de criados, personas que trabajaban en las casas y sus amos los abofeteaban, y cuando les iba bien, porque cuando les iba mal los agarraban y los pegaban y los latigaban a los criados domésticos. Era una práctica común en ese tiempo. Y el apóstol Pedro les dice: qué gloria habrá si ustedes pecan y por pecar son abofeteados y lo soportan. Como diciendo, no hay ninguna gracia en eso, no hay ninguna gloria, no hay ningún sentido, no tiene ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque ustedes están siendo abofeteados porque se portaron mal. Pero les dice: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es aprobado delante de Dios. Y ahí mismo, en Primera de Pedro 3, pero en el verso 17, quiero por favor que leamos ese pasaje, 3:17, ahí en Primera de Pedro, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que padezcáis haciendo el bien. Si vamos a padecer, que padezcamos, que suframos por hacer el bien, no por hacer el mal. Probablemente hay quienes sufren por hacer el mal, pero Él la paga por su mal. Pero aquí está hablando de sufrir por hacer el bien. Entonces dice el versículo 20, volvemos al 2:20, que por hacer lo bueno es posible que suframos, es posible que padezcamos,
Eso tiene que ver con pasar por una experiencia de sufrimiento, tiene que ver con el sufrimiento. Eso es lo que implica cuando dice que si por hacer lo bueno, dice, mas si haciendo lo bueno, sufrís. ¿Cuántos han escuchado o han visto la película La Pasión de Cristo? Fuerte, ¿verdad? Cuando usa el término pasión, a veces uno no tiene noción de esta palabra significa mucho, porque pasión tiene que ver con sufrimiento. No la pasión de la pasión que sienten dos esposos cuando están juntos. No, es la pasión del sufrimiento que Cristo vivió cuando fue a la cruz del Calvario. Y de este padecimiento es el que está hablando aquí. De hecho, cuando ahí dice sufrís, viene de una palabra griega que se llama pasos, que fue traducida o fue acomodada al latín pasio, de donde viene nuestro español pasión. Entonces, cuando usted ve la palabra sufrís, ahí es más que un simple sufrimiento, es una pasión, es un sufrimiento fuerte. Pero dice Pedro que ese padecimiento, ese sufrimiento, esa pasión, que sea por hacer lo bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es lo que es aprobado delante de Dios. Esto es lo que es digno de elogio delante de Dios. Por hacer el bien vamos a sufrir. Por hacer el bien vamos a padecer. Quiero que vayan un momentito al libro de los Hechos. Y vamos a recordar una historia que a mí personalmente me llena de gran, no sé, hermanos, me provoca una fuerte emoción cuando leo esta parte de la Biblia. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 60. Es el relato de cuando fue martirizado Esteban. Esteban estaba ejerciendo su defensa del Evangelio. Esteban estaba diciéndole al concilio de ese grupo de fariseos de los tiempos de Jesús, ese grupo de personas que estaban llenas de leyes, que estaban llenas de sí mismo, que salían a orar a las esquinas, que estaban creyendo en la ley de Moisés, aun cuando Cristo ya estaba crucificado y muerto, y ya había venido la era de Jesús, la era del Evangelio. Y Pedro se para delante de todo ese concilio y les dice, hermanos, versículo 51, Hechos 7, 51, duros de cerviz. ¿Usted se imagina lo que es que Esteban le diga eso a un grupo de viejos tan importantes? Duros de cerviz, duros de cabeza, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hermanos, yo no puedo imaginarme cómo Esteban le está diciendo a estos fariseos todo esto, a los escribas, a los doctos de la ley, y cómo podía salir con vida de semejante situación. Y les dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, escuchen, hermanos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué hicieron con Esteban, hermanos? ¿Qué hicieron con Esteban por predicar el Evangelio? Lo apedrearon. Hacer lo bueno puede traer sufrimiento. Hacer lo bueno puede traer sufrimiento. El otro caso que les queremos compartir en esta mañana está ahí mismo en Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9, versículos 20 al 25. ¿Se acuerdan de Saulo? El último que mencionó allá en la historia ahorita que leímos. Este Saulo aquí ya es un hombre que está sirviendo a Dios. Cuando mataron a Esteban, Saulo estaba ahí, pero todavía no había sido convertido al Señor. Ahora aquí en el verso 20 dice: enseguida predicaba ¿a quién? A Cristo. ¿Cómo a Cristo? Sí, hermanos, a Cristo. Ya Pablo había sido convertido. Jesús se le apareció camino a Damasco y dice que predicaba a Cristo en las sinagogas. Cambió Pablo. Ahora ya no estaba haciendo el bien para los judíos, sino el bien para Cristo. Y dice que predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no lo perseguían cuando hacía el mal? ¿Por qué lo vienen a perseguir ahora que está haciendo el bien? Porque servir a Cristo puede traer sufrimiento. ¿Y por qué no? La muerte. Sigamos leyendo. Pero sus acechanzas, las de los judíos, llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para hacerles caricias, para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en un ascensor de último modelo. Pablo no bajó por ahí sonriendo, hermanos. Yo me imagino a Pablo preocupado, escapando por su vida, porque lo querían matar. Cuenta la historia, ya la historia extrabíblica, que Pablo fue colgado, murió por el Evangelio. Dice la historia también que Pedro fue aserrado por la mitad. Hacer el bien no es fácil y puede traer sufrimiento, y el sufrimiento puede ser de diferentes niveles, incluyendo la misma muerte. Y eso es lo que vemos al apóstol Pedro aquí, diciéndonos: si ustedes hacen lo bueno, van a padecer o estarán padeciendo, pero es aprobado por Dios. ¿A quién nosotros vamos a querer agradar? ¿Es a Dios o es a los hombres?
Cuando usted se encuentra ante una decisión, usted dice, yo aquí tengo que tomar una decisión. Si cojo este camino, agrado a los hombres. Si cojo este otro, agrado a Dios. ¿A quién vas a escoger agradar? Yo sé, hermanos, yo estoy consciente, yo mismo lucho todos los días por querer agradar a Dios, porque es rico agradar al hombre. Quizás al primer hombre que quiero agradar es a mí mismo. Y por querer agradarme a mí mismo puedo desagradar a Dios. Pero la palabra nos dice, es ciertamente aprobado delante de Dios. Le pregunto, ¿delante de quién usted quiere ser aprobado? ¿Delante de Dios o delante de los hombres? Si usted decide ser aprobado delante de Dios, si usted decide ser digno de elogio delante de Dios, va a ser digno de desaprobación delante de los hombres. Así va a ser. La segunda cosa que vemos en este pequeño texto es que nosotros fuimos llamados a hacer lo bueno, aunque eso implique sufrir. Pero tenemos un ejemplo, y nuestro ejemplo es Cristo. Mencioné a Pablo y mencioné a Esteban. Pero dice Pedro en el capítulo 21, quiero que por favor vayan conmigo a la primera carta de Pedro donde estamos. Siempre vamos a estar en 1 Pedro 2, 21 al 25. Nos movemos, pero siempre volvemos ahí. Entonces, tengan la cita ahí guardada. Dice nuestro apóstol Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Quién dice que es el ejemplo? Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Recuerden, hermanos, que Pedro está hablándole, en este momento Pedro le está hablando a los criados. ¿Se acuerdan? En los versículos anteriores dice criados. Y les dice a estos criados, le está hablando a ellos. En el contexto Pedro le está escribiendo a los criados. Más adelante le va a hablar a los maridos, vamos a verlo en el capítulo 3. Les adelanto, no se pierdan de hoy en 8 enseñanza, porque por ahí viene también una buena palabra para matrimonios. Y les dice así, para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? ¿Para qué es que fueron llamados los que Pedro les está escribiendo? Para sufrir haciendo el bien. Para esto fuisteis llamados, porque va a explicarles que padecer haciendo el bien es parte de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo padeció por nosotros. Es lo que está diciendo, porque también Cristo padeció por nosotros. Y este padecimiento del que está hablando aquí es el que conocemos como la pasión de Cristo. Todo el proceso, las iglesias católicas lo he visto que lo ponen aquí no se verían mal, ¿verdad? No son dobles. Así como por estaciones, me parece que le llaman estaciones. La pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, es verdad que se llama el famoso productor de cine. La pasión de Cristo, de eso está hablando aquí. Cristo padeció, Cristo sufrió. Y ojo, hermanos, hay detalles de la Biblia que nosotros no podemos dejar pasar por alto. Tenemos que agarrarlos y atraparlos. Cuando dice padeció,
Ya no más. Ya Cristo no padece más. Padeció. Verbo auristo indicativo activo. No hay más padecimiento. Cristo padeció una sola vez y no habrá más cruz para Él porque ya Él hizo lo que tenía que hacer por usted. Padeció, pero ya no padece. Ya no sufre. Pero hay un detalle que quiero que vean en el verso 20. En el verso 20 nos dice a nosotros, volvemos veamos el versículo 20. Bueno, soy yo el que tengo que volver. Y hoy ando con computadora prestada, hermanos, entonces esto es más peligroso que irse a desfilar con zapatos nuevos. Pero bueno, 2:20. Quiero que vea que ahí dice, si haciendo lo bueno sufrís. Atención, iglesia, necesito que estén muy alertas todos. Porque el padecimiento de los cristianos va a ser un padecimiento constante. ¿Oyó eso? Constante. Pero cuando dice Cristo padeció. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña dos cosas. Primero, Cristo ya no padecerá más, ni tampoco está sufriendo y padeciendo, pero nos dice a nosotros, a los hijos de Dios, que nosotros sí constantemente vamos a estar padeciendo. ¿Captan la idea? ¿Captan la diferencia entre lo que tiene que ver con Cristo, el padecimiento de Cristo y el padecimiento de nosotros? A nosotros nos habla de un sufrimiento constante. Pero alégrense, hermanos. Cristo padeció por nosotros. Cristo padeció en favor de nosotros. Y cuando dice por, es interesante que ese por, ¿saben qué, hermanos? Es más que un simple por. ¿Lo tienen en su Biblia? Cristo padeció. ¿Por qué están tan calladitos? Yo entendí que la semana pasada era porque era Edwin, y Edwin no es de confianza, a pesar de que ya es de los nuestros, pero soy yo. Relájense. A ver, dice, Cristo padeció por nosotros. Ese por es una pequeña palabra, solamente tiene 3 letras, pero ese por es de amor. Como diciendo, Cristo padeció en favor de vosotros. Cristo padeció por amor de nosotros. Eso es lo que quiere decir ese por ahí. Y la otra cosa que les quiero decir, que ese nosotros en realidad en el texto original es vosotros. Repito, Reina Valera traduce nosotros, por nosotros, pero en realidad en el texto griego es vosotros, porque Pablo le está hablando a los criados. Las personas a las que él se está dirigiendo es a los criados, y les dice, ustedes tienen que sufrir todo lo que sus amos les hacen, por supuesto, por hacer el bien, porque Cristo padeció por vosotros. Y cualquiera dice, pero ¿por qué Pedro dice así? Por vosotros, como diciendo, por mí no padeció, ¿verdad? Eso sería lo que uno podría pensar, pero no. Pedro les está diciendo por vosotros, porque Pedro no era un esclavo, Pedro no era un criado. Entonces, él está diciendo, Cristo padeció. Ustedes tienen que sufrir y padecer por causa del bien, porque Cristo padeció por vosotros. Pero por supuesto que Cristo padeció por nosotros también. Y probablemente por eso Reina Valera traduce nosotros. Porque es una verdad. Cristo padeció por todos nosotros. Pero yo, haciéndole justicia al texto, les tengo que decir este detalle. ¿Me captaron la idea, hermanos? Okay. Si no la repito. No, repita. Muy bien, Cristo padeció por
vosotros, ya sabemos que ahí es vosotros, pero claro que nos incluye a nosotros, ¿verdad? Ahora sigue diciendo que padeció por nosotros o por vosotros, dejándoos ejemplo. Reina Valera traduce dejándonos, pero en realidad es dejándoos. ¿A quiénes? A vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es nuestro ejemplo, el ejemplo de esos criados y también es el ejemplo mío para que yo siga las pisadas de Jesús. Cristo es un ejemplo. Esa palabra ejemplo viene de un instrumento que se usaba en los tiempos bíblicos, donde los niños, ellos tenían una especie de mesa. Esa mesa era una mesa de cera o de arena, y ahí le hacían el molde y el niño tenía que repetirlo encima. Me imagino que debía ser algo grandecito. El niño seguía el rasgo sobre la base de cera. El niño repetía, como cuando nosotros estamos enseñando a nuestros niños a hacer la A. Él hacía la A y después, como era cerita, se borraba. ¿Qué hacía el niño? Seguía el ejemplo. Él solo iba siguiendo la huella que se le había dibujado en esa base. Ese instrumento es el que Pedro les está diciendo. Cristo nos dejó ejemplo. Es como que Cristo es el modelo y nosotros vamos siguiendo el modelo de Cristo. Tal como es Cristo, así lo vamos siguiendo nosotros. ¿Me captan la idea, hermanos? ¿Sí? Estas cositas hay que aprenderlas. A mí me gusta que ustedes aprendan. Y me gusta aprender también a mí. Por eso Pedro les dice, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Yo tengo, todos ustedes saben que tengo ese niño de 7 años ahorita, pero si hay una cosa que yo tengo claro, es que él está observándome. Y dice un predicador que yo solía escuchar hace un tiempo, Paul Washer, que cuando él era pequeño, ustedes saben que los gringos normalmente son bien grandototes, ¿verdad? Y dice que cuando ellos iban a las montañas a arriar ganado y cosas que ellos tenían en el campo, dice que el papá de él era un hombre muy grande y daba sus pasos. Y dice Paul Washer que él era un niño pequeñito y él iba atrás del papá tratando. Ya te imaginas esa escena, ¿verdad? Un chiquito tratando de seguir las huellas. Y cuando yo veo a mi hijo que se pone estos zapatos que ando, y me da una gracia verlo tratando de hacer los mismos mates, las mismas cosas, ¿verdad? Cristo fue ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Nosotros somos ejemplo de nuestros niños y de nuestras niñas. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Amén.
El tercer punto que quiero que veamos acá en estos 4 versículos de Pedro es lo que dice el verso 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Volvemos a Pedro. Métale ahí un lapicerito o métale, aunque sea un cabello, métale ahí, pero métale algo para que se le haga más fácil. El tercer punto que quiero que veamos es que Cristo murió sin cometer pecado, pero cargando los pecados de todos. Repito, Cristo murió sin cometer un solo pecado, porque si Cristo hubiera cometido un solo pecado, ya no sería el sacrificio perfecto por nosotros. Pero increíblemente, sin haber cometido un solo pecado, cargó con los pecados de todos nosotros. Todos. Hermanos, la condenación eterna era lo que nos tocaba a nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Pero viene Cristo y carga en aquel madero, en aquella cruz, carga los pecados de todos los que estamos aquí y todos los que han creído en el mundo entero, hoy y por los 20 y pico de siglos que llevamos. Cristo cargó los pecados. No pecó, pero cargó los de todos. Se hizo maldición por nosotros. La cosa más horrenda que le podía suceder a un hombre en los tiempos bíblicos era morir colgado en una cruz. No había castigo más horrendo que ese. Y ese fue el castigo de nuestro Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, joven? ¿Hasta dónde pueden penetrar estas palabras que este siervo dice hoy, en esta mañana, en este lugar? ¿Cómo Cristo cargó absolutamente los pecados de toda una humanidad que estaba caída, que estaba muerta, que estaba sin esperanza? Que lo único que merecíamos era la ira de Dios. Dice el verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No hizo pecado, hermanos. Nuestro Señor es perfecto, fue perfecto y sigue siendo perfecto. No hizo pecado. Solamente piensa en un hombre que viene a esta tierra, Dios tomando forma de hombre, perfecto, totalmente perfecto, no había tacha en él. Tampoco había engaño en su boca. Vamos un momentito a Isaías, capítulo 53, verso 9. El profeta Isaías, hermanos. Dicen los historiadores que más o menos tiene que haber sido unos aproximadamente 700 años antes de Cristo. Repito, 700 años antes de Cristo. Isaías 53, 9. Este profeta de Dios, no como los profetas de hoy, payasos y mentirosos, que andan dizque profetizando y lo que andan solamente es diciendo lo que la gente quiere escuchar. Este profetizaba a Cristo, este profetizaba a Dios. Y dice,
53:9 de Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Todo eso tiene una explicación, pero ahorita no hay tiempo, hermanos. Mas con los ricos fue en su muerte. Escuche esto, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Quién lo está diciendo aquí? Isaías. Ahora se viene Pedro, 700 años después, y se trae lo que Isaías profetizó. Volvamos a Pedro, y dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Saben, hermanos? El Cristo que murió por mí fue un hombre santo, fue un hombre perfecto. No podía ser de otra manera. La ofrenda no hubiese sido recibida si nuestro Señor Jesucristo no hubiese sido perfecto. Las ofrendas del Antiguo Testamento, las vacas, los toros, las palomas, todo lo que llevaron constantemente, año a año, había que estar yendo al templo a dar la ofrenda. Pero esta ofrenda, este Cristo, fue un sacrificio perfecto para que usted y yo verdaderamente pudiésemos ser perdonados. Cristo fue el Cordero inmolado de Dios, la expiación perfecta, el sacrificio perfecto. Fue Cristo, para que usted y yo hoy podamos realmente decir, gracias Señor. No pudiésemos haber dicho lo mismo si Jesús no hubiera sido un sacrificio perfecto. No hubiésemos podido decirlo. No hubo engaño en su boca, no hubo mentira, no hubo pecado, no hubo mancha, no hubo tacha. Fue perfecto. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios. Ahora va a hablar Pablo. Y dice así, al que no conoció pecado. ¿Cómo? Al que no conoció pecado. Escuche mi hermano, escuche. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. ¿Saben, hermanos? Esto es un intercambio. Esto es como diciendo, dame tus pecados, dame tu condena, dame eso que te está condenando, porque la muerte es la paga. El infierno, la condenación eterna, el lago de fuego, es la paga para esta humanidad sin Cristo. Pero Pablo nos dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo es algo que se conoce como la sustitución. Cristo, como diciendo, ven, dame esa condena que está designada sobre ti, dámela. Yo me la he hecho sobre mí y te doy libertad eterna. Te doy perdón. Como diciendo, dame tu condena, dame eso que te condena. Yo te voy a regresar libertad y vida eterna. Tienes condena eterna, pero yo te voy a dar libertad eterna.
como que un hombre va a ser condenado a muerte, o ya es condenado a muerte, ya está a punto de estar en la silla eléctrica donde lo van a matar. Y cualquiera de nosotros llega y toca la puerta del lugar donde los matan y dice: un momentito, quítelo a él de esa silla, yo voy a pagar por él. Sustituye en lugar de ese que va a morir, yo voy a ir a morir por él. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo murió por nosotros. Éramos nosotros los que estábamos para morir eternamente. Cristo toma el lugar de nosotros y nos salva. Cristo murió sin cometer pecado, pero cargando los pecados de todos. Cuando le maldecían, ¿se les ponía al brinco también? No. Dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. ¿Cuántas veces nosotros nos han maldecido? Han hablado mal de nosotros. Y lo primero que se nos ocurre es devolverle, pero ojalá, ¿cómo es que se dice en matemática? Al cuadrado. ¿Qué más que al cuadrado? Al triple. ¿Cómo se dice? ¿Algo más que al cuadrado? Al cúbico. Cristo no. Isaías lo dijo, ¿verdad? Lo leímos en Isaías. Isaías lo profetizó. Nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Perdón, en el 7 es Isaías 53:7. Con esta computadora, hermanos, viera lo que estoy luchando. Pero bueno, aquí vamos. 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No amenazaba tampoco, sino que se encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué les parece? Ese es nuestro Cristo. Ese es el que nos salvó. Ese Cristo es el que te ofrece hoy salvación. Hay muchas religiones en el mundo, hay muchas formas en que ahora se predican de ser salvos, pero yo solo conozco una: la salvación a través de Jesús. El único, el perfecto, el único que podía pagar por mis pecados. Hermanos, Buda no puede pagar nada por mí. Buda no puede. Gandhi no puede. No hay santo, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento, que pueda pagar por mí. Solo Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Ese es nuestro Cristo. Y yo lo amo a Él. Yo amo a mi Jesús. Ame a Jesús.
Él solo bien nos ha hecho. ¿Por qué le vamos a pagar mal nosotros? ¿Por qué vamos a ser desagradecidos cuando Él solamente bien nos ha hecho? Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, por llevarnos a tu presencia a través de tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos lo maravilloso y bueno que fuiste con nosotros, enviando a tu Hijo a morir a la cruz del Calvario para que yo pudiera ser salvo. Gracias, Padre Santo, por estar con nosotros, por vivir en nosotros, Señor, por darnos una esperanza, una bendita esperanza. En este mundo convulso, oscuro, el Evangelio de Jesucristo nos alumbra, nos lleva a un lugar seguro, donde no hay nada certero hoy día, donde todo es relativo. La verdad de Jesucristo permanece para siempre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Cristo. Gracias por amarnos como lo hiciste. Abrázanos con tu poder, abrázanos con tu presencia. Llénanos cada día más de ti, para que podamos vivir una vida conforme a tu palabra. Aunque para ello tengamos que sufrir, aunque para ello tengamos que padecer, al fin y al cabo tú eres nuestro ejemplo. Y así como tú padeciste, Señor, así entendemos que tú eres nuestro ejemplo. Y que cuando tengamos que padecer, nos recordemos a cada momento de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cargaste en Cristo. Cristo se echó sobre sí mismo todo lo que me condenaba. Y hoy somos libres gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Amén.